Lo descubrí en una carta arrugada, tirada en el buzón como basura. El piso de la abuela ya no es tuyo. Lo vendimos por tu bien. Mi puño se cerró alrededor del papel hasta que la tinta sangró en mi palma, y en ese instante juré que les haría pagar con el mismo veneno que me habían inyectado en las venas. No fue rabia ciega, fue el nacimiento de un plan tan afilado como el filo de una navaja española. Uno que les robaría no solo el dinero, sino el alma que creían intocable. Corrí a la estación de tren con el corazón latiendo como un tambor de flamenco enloquecido, ignorando las llamadas de mi madre que vibraban en el bolsillo como serpientes. Cuando el convoy se detuvo en Atocha, Madrid me recibió con su bullicio indiferente. Pero yo ya no era la hija pródiga, era una tormenta con tacones, lista para arrasar con las fachadas que habían construido sobre mi vida. Y entonces, en el umbral de su casa, vi la primera grieta, mi padre, con los ojos hundidos, murmurando excusas que olían a mentiras rancias. Madrid me golpeó como un puñetazo en el estómago cuando bajé de la VE. El sol de octubre caía a plomo sobre la Puerta del Sol, donde turistas reían ajenos a mi tormenta interna, y el olor a churros fritos se mezclaba con el hedor metálico de mi furia. Llevaba 2 maletas raídas, una con ropa, la otra con sueños hechos trizas, y el peso de esa carta quemándome el pecho. ¿Por mi bien? ¿En serio? El piso en el barrio de las Letras, ese rincón heredado de mi abuela Carmen, con sus balcones de hierro forjado y vistas al atardecer que teñían el cielo de sangre. No era solo ladrillos. Era mi refugio, mi pedazo de historia, el último hilo que me ataba a ella después de que el cáncer se la llevara hace 5 años. Llamé un taxi, un viejo Seat con el taxista mascullando sobre el tráfico. Al barrio de Salamanca, dije. Y él me miró por el retrovisor con esa curiosidad española innata. Problemas en casa. Guapa. Asentí, mordiéndome el labio hasta saborear sangre. No era el momento de charlas triviales. Mi mente ya trazaba líneas. Primero, confrontarlos. Segundo, desentrañar el porqué. Tercero, hacer que sangraran. Llegamos a la calle Serrano, donde las fachadas impecables ocultaban secretos tan sucios como las alcantarillas bajo mis pies. La casa de mis padres era un ático modernizado, pagado con sudor ajeno, el de mi padre en su bufete de abogados cutre, el de mi madre en su boutique de modas que nunca despegó. Subí las escaleras con el corazón en la garganta. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre, y allí estaba mi madre, Elena, con su sonrisa de porcelana agrietada. Cariño, ¿qué haces aquí tan pronto? Sus brazos se extendieron como tentáculos, pero yo me quedé rígida, extendiendo la carta como una espada. Sus ojos, del mismo verde que los míos, se nublaron. Complicaciones financieras. Tu padre y yo. Lo hicimos por la familia. ¿Por la familia? La risa que brotó de mi garganta fue amarga, como bilis. La familia que me dejasteis colgada en Barcelona. La que creíais que no volvería a morder. Entré sin permiso, dejando las maletas en el vestíbulo como bombas de relojería. Mi padre, Javier, salió de su estudio con el periódico en la mano, su corbata floja como su moral. Era un hombre de 60, con el cabello plateado que le daba aire de dignidad falsa, pero yo veía las arrugas de cobardía alrededor de sus ojos. Hija, siéntate. Te lo explicamos. No me senté. Caminé hasta la ventana, mirando la ciudad que se extendía como un tapiz de mentiras. Explica por qué vendisteis mi herencia sin una palabra. ¿Cuánto? ¿1 millón? ¿2? Él carraspeó, evitando mi mirada. 800.000. Las deudas. El negocio se torció. ¿Negocio? Recordé las noches en que me contaban de sus inversiones seguras en propiedades en la Costa del Sol. Cómo me animaban a quedarme en Barcelona con mi trabajo de periodista freelance para volar sola.
Pero yo no volaba, chapoteaba en un mar de facturas y rechazos editoriales. El piso era mi salvavidas, mi plan B para volver y reconstruir. Y ellos lo habían ahogado. Era de la abuela para mí. Sí sé. Su testamento lo decía claro. Mi madre se acercó, tocando mi brazo con dedos fríos. Carmen no querría vernos en la calle. Lucía. Eres joven. ¿Te recuperarás? ¿Recuperarme? La rabia me cegó. Empujé su mano y grité, ¿y si yo no quiero recuperarme? ¿Y si quiero que paguéis por esto? El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el zumbido del ascensor en el pasillo. Esa noche, dormí en el sofá, fingiendo sueño mientras escuchaba sus susurros en la cocina. Es solo un berrinche, Javier. Mañana se le pasa. No se me pasó. Al amanecer, me levanté con una resolución de acero. Llamé a mi primo Raúl, el único aliado en esa familia de víboras. Él era el mediador, el contable de la familia con su oficina en Gran Vía, siempre neutral como Suiza. Lucía, ¿qué demonios? Vendieron el piso, ven ahora. Su voz era un bálsamo, pero yo ya olía la podredumbre más profunda. Raúl me recibió en su despacho minimalista, con vistas a la plaza de Callao. Legalmente, fue irregular. Sin tu consentimiento, puedes demandarlos. Pero, hay más. ¿Más? Esa palabra me heló la sangre. Raúl sacó un expediente. Páginas amarillentas con sellos notariales. Tu padre falsificó tu firma. Usó un poder que firmaste hace años para un trámite menor y lo extendió. Falsificó. La traición se hundió como un cuchillo en el vientre. ¿Por qué no me avisó? Raúl suspiró, pasándose la mano por la barba incipiente. Deudas de juego. Tu padre ha estado apostando en casinos online desde la pandemia. Perdió cientos de miles. El mundo se inclinó. Mi padre, el abogado recto, el pilar familiar, un yonki de las ruletas virtuales. Mi madre, cómplice silenciosa, cubriendo sus huellas con mi herencia. Salí de allí con el expediente bajo el brazo, el sol de mediodía quemándome la piel como ironía. Regresé a casa de mis padres, pero no para perdonar. Para planear. Esa tarde, mientras ellos fingían normalidad, mi madre cocinando paella como si el arroz pudiera absorber el veneno, yo me encerré en mi viejo cuarto. Hojeé el expediente, anotando nombres, el notario corrupto, el comprador anónimo, las cuentas bancarias. La venganza no sería un grito, sería un susurro que los ahogaría lentamente. Llamé a mi mejor amiga, Sofía, en Barcelona. Necesito tu ayuda. Algo grande. Ella, con su acento catalán afilado y su trabajo en una agencia de detectives privados. Río. Cuenta conmigo, loca. ¿Qué tan épico lo quieres? Los días siguientes fueron un torbellino de fingimiento. Cenaba con ellos, sonriendo mientras mi mente tejía redes. Mi padre intentaba bromas torpes sobre la juventud volátil. Mi madre me mimaba con té de hierbas que sabía a culpa. Pero yo veía las grietas, las ojeras de él, el temblor en las manos de ella al servir el vino. Una noche, mientras fingía leer en el salón, oí su discusión. Si Lucía se entera de todo, nos destruirá, murmuró mi padre. ¿Todo? Mi madre sollozó. El amante, Javier. Si sabe que vendí el piso para pagarle a él. El amante. Otro hilo suelto. Mi venganza acababa de ganar profundidad. Al final de esa semana, tenía un plan preliminar, demandar por fraude, pero no de inmediato. Primero, exponer al notario en un artículo anónimo para El País. Segundo, rastrear el dinero hasta su rastro. Tercero, confrontar a mi padre con su adicción en público, donde doliera más, en su club de bridge, rodeado de sus amigos hipócritas. Pero algo me detenía, un nudo en el estómago.
¿Era esto justicia o solo mi oscuridad reflejada? Sofía me lo dijo claro en nuestra llamada nocturna. Lucía. La familia no es sangre, es elección. Elige quemarlos o salvar lo que queda. Quemarlos. Esa palabra ardía como el sol madrileño. El segundo mes en Madrid fue como caminar sobre vidrios rotos, cada paso dolía, pero me impulsaba adelante. Me instalé en un piso compartido en Malasaña. Un antro bohemio con grafitis en las paredes y vecinos que tocaban guitarra hasta las 3 de la mañana. Era perfecto para mi nueva piel, la de una mujer rota pero afilada, que bebía vermut solo en bares con nombres como La Venenosa. Sofía vino un fin de semana, trayendo su maleta de trucos y software de hacking básico, contactos en la policía y una botella de gin que juraba desenredaba mentiras. Empecemos por el notario, dijo ella una mañana, con el portátil abierto sobre mi cama deshecha. El tipo se llamaba Don Emilio Vargas, un fósil con oficina en la Plaza Mayor, conocido por arreglar herencias a cambio de un pellizco. Rastreamos sus transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán, disfrazadas de consultorías. Mi rabia se volvió calculada, como un ajedrecista moviendo peones. Escribí el artículo anónimo esa noche, bajo el seudónimo Sombra de Justicia. Detallaba el fraude, citando fuentes internas del expediente de Raúl, y lo envié a un contacto en El País. Esto va a doler, murmuré mientras pulsaba enviar. La publicación salió un martes, con Madrid envuelta en una llovizna que parecía llorar por mí. Ese día, fui al club de bridge de mi padre en El Retiro, un bastión de caballeros con corbatas de seda y secretos mohosos. Me colé como una sombra, vestida de negro ajustado que acentuaba mi figura delgada. Había perdido peso, pero ganado filo. Mi padre estaba en una mesa, repartiendo cartas con manos temblorosas. Señores, dije alzando la voz, apuesto a que ninguno sabe que el abogado Javier López falsificó documentos para robar a su propia hija. El silencio fue un trueno. Sus ojos se clavaron en mí, rojos como dados perdedores. Lucía, ¿qué coño? Intentó levantarse, pero un viejo socio lo retuvo. Es verdad, Javier. Lo leí en el periódico. El escándalo se extendió como reguero de pólvora. Llamadas de parientes lejanos, vecinos chismosos, incluso un reportero de Telemadrid acampando frente a su puerta. Mi madre me llamó histérica. Nos has destruido. ¿Por qué? Contesté con calma Gleish, porque vosotros empezasteis. Pero en el fondo, el triunfo era hueco. Esa noche, sola en mi piso, lloré por primera vez desde la carta. No por ellos, sino por la niña que fui, la que creía en lazos irrompibles. Sofía me encontró hecha un ovillo. Es el precio, amiga. La venganza no es dulce, es vinagre que quema la garganta. Mientras tanto, profundizaba en el pozo. Raúl me dio más munición, pruebas de las apuestas de mi padre en sitios como Bet365. Miles de euros perdidos en blackjack virtual. Pero el amante de mi madre. Eso era un nido de avispas. Sofía contrató a un detective freelance, un gitano astuto llamado Paco con ojos que veían a través de las mentiras. Su llama Miguel, un constructor de la Costa Brava. Ella lo conoció en un viaje de negocios hace 2 años. El piso pagó su yate. Fotos llegaron por email, mi madre riendo en una playa de Sitges, con un hombre bronceado y sonriente, el tipo de sonrisa que esconde dientes afilados. La confrontación con ella fue en un café en Chueca, donde el aroma a café solo no podía enmascarar el amargor. Llegó con gafas de sol, pero yo las quité de un manotazo. Miguel, el piso de la abuela financió sus escapadas. Lágrimas rodaron por sus mejillas, arruinando el maquillaje. No lo entiendes, Lucía. Tu padre se apagó después de la crisis. Miguel me hizo sentir viva. ¿Viva?
La miré, viendo no a la madre protectora, sino a una mujer egoísta, que había sacrificado a su hija por un revolcón playero. Y yo. ¿Qué? ¿Soy el sacrificio en tu altar de mediocridad? Su levantó tambaleante, murmurando: te odio por esto. No, madre. El odio era mío, y lo guardaba como un tesoro. El twist menor llegó entonces. Paco descubrió que el comprador del piso era Miguel. Mi madre no solo lo había ayudado, el dinero había ido directo a su bolsillo. La traición se ramificaba como venas en una hoja podrida. Planeé el siguiente golpe, una visita sorpresa a Sitges. Alquilé un coche, un Fiat destartalado que rugía como mi ira, y conduje costa abajo bajo un cielo plomizo. Miguel vivía en una villa blanca con piscina infinita, el tipo de ostentación que grita robo legalizado. Lo encontré bronceándose, cerveza en mano. Tú debes ser la amante de mi madre, dije apoyada en la verja. Se incorporó, sonriendo como un tiburón. Tú la hija problemática. ¿Qué quieres? ¿Dinero? No quería dinero, quería su miedo. Quiero que sepas que voy a por ti. Y por ella. Su risa fue un eco vacío. Chiquilla, tu familia es un chiste. Tu padre me debe más de lo que imaginas. ¿Me debe? El mundo se torció de nuevo. Miguel no era solo amante, era prestamista. Y mi padre le debía fortunas por deudas de juego. El círculo se cerraba, el piso no salvó a nadie, solo alimentó al monstruo. Regresé a Madrid exhausta, pero con un nuevo plan. Llamé a Raúl, necesito demandar a Miguel también. Fraude inmobiliario. Él dudó. Lucía, esto va a salir en los tribunales. Tu familia se romperá para siempre. Y eso era el punto. La familia ya estaba rota, yo solo recogía los pedazos afilados para clavárselos de vuelta. Esa noche, soñé con la abuela Carmen. Su rostro arrugado susurrando: la sangre no miente, pero el corazón sí. Desperté sudando, preguntándome si mi venganza era justicia o solo otro engaño. El invierno madrileño llegó como un ladrón, con vientos helados que azotaban las plazas y niebla que nublaba no solo las calles, sino mi juicio. Mi piso en Malasaña se convirtió en un cuartel de guerra, paredes cubiertas de post-its con nombres, flechas conectando deudas y traiciones. Un mapa mental que parecía el de un asesino en serie. Sofía se quedó una semana más, convirtiendo nuestras noches en sesiones de estrategia. Eres como Lisbeth Salander, pero con paella en vez de piercings, bromeaba ella, pero sus ojos decían preocupación. Yo ignoraba las grietas en mi armadura, el insomnio, los ataques de pánico, donde veía la cara de mi abuela disolviéndose en humo. La demanda contra mi padre y el notario se presentó en noviembre, en el juzgado de primera instancia de Madrid. Raúl me representaba, su traje impecable contrastando con mi chaqueta vaquera raída. Mantén la calma, me susurró mientras entrábamos al juzgado, un edificio neoclásico que olía a cera y desesperación. Mi padre estaba allí, demacrado, con un abogado nuevo que parecía sacado de un anuncio de lotería. Mi madre no vino, está enferma, dijo él, pero yo sabía que era vergüenza. El juez, una mujer de 50 con mirada de halcón, leyó las acusaciones: falsificación, apropiación indebida, daño moral. Mi padre balbuceó excusas: fue un error temporal, por amor a la familia, pero las pruebas eran irrefutables. El notario Vargas testificó, sudando como un cerdo, admitiendo el error administrativo a cambio de inmunidad parcial. Salí del juzgado con una orden de embargo sobre sus cuentas, un triunfo pírrico que sabía a cenizas. Esa tarde, visité a mi madre en su dormitorio, ahora un mausoleo de fotos familiares polvorientas. Yacía en la cama, pálida como un fantasma, con pastillas de ansiolíticos en la mesita. ¿Por qué no pares? Lucía, nos estás matando.
Me senté al borde, sintiendo el colchón hundirse como mi resolución. Vosotros me matasteis primero. El piso era mi futuro. Lágrimas surcaron su rostro. No lo entiendes. Miguel. Me prometió dejarlo si pagábamos. Pero tu padre. Su adicción nos arrastró a todos. Habló entonces, en un torrente de confesiones, como Javier había empezado apostando pequeñas sumas durante el confinamiento. Como las deudas crecieron como maleza. Como ella recurrió a Miguel no por lujuria, sino por desesperación de un préstamo disfrazado de romance. Por un momento, la vi no como villana, sino como víctima colateral. Pero el perdón es un lujo que la traición roba. Dime dónde está el dinero ahora, exigí. Ella negó con la cabeza. En su yate. En Suiza. Desaparecido. Mentía. Lo veía en el tic de su ojo. Esa noche, contacté a Paco de nuevo. Rastrea las transferencias de Elena a Miguel. Todo. Él respondió con fotos, extractos bancarios. Un piso en Marbella a nombre de una sociedad pantalla. El amante no era un pececillo, era el tiburón que se había alimentado de mi sangre. El conflicto se extendió al ámbito social. Primos y tíos me bombardearon con mensajes: estás destruyendo la familia. Lucía. Piensa en la Navidad. ¿Navidad? La ironía me hizo reír. Organizó una cena familiar en la casa de mi tía en Toledo. Un caserón con chimenea y vino Rioja que pretendía unir lo irrompible. Fui, armada con una grabadora en el bolsillo. Mi padre intentó un brindis tembloroso por los errores que nos hacen fuertes. Pero yo levanté mi copa y dije: por las deudas que nos hacen libres. Salud, papá, por los millones que perdiste en ruletas mientras yo comía ramen en Barcelona. El silencio fue un abismo. Mi tía intervino. Lucía. Basta. Pero Raúl, a mi lado, sacó el expediente. No es drama. Es hecho. Javier, niegas las apuestas. La explosión fue nuclear. Mi padre se levantó, derribando la mesa. Vino tinto salpicando como sangre. Maldita seas. Todo por un piso. Corrió al baño. Y oí los vómitos. Mi madre sollozó en silencio. Salí al jardín, el frío de Castilla mordiéndome la piel. Y por primera vez dudé. ¿Era esto venganza o sadismo? Sofía me llamó entonces. Paco encontró algo grande. Miguel no es solo prestamista, lava dinero para una red de casinos ilegales en Andalucía. Tu piso. Financió eso. El nudo se apretó. Mi herencia no solo traicionada, contaminada por crimen. Decidí ir más allá. Contacté a la Guardia Civil. Un capitán en Sevilla, un andaluz con acento cantarín llamado Morales, escuchó mi historia en una llamada encriptada. Señorita López, esto huele a grande. Deme pruebas. Y lo hundimos. Le envié todo: fotos, extractos, el testimonio grabado de la cena. Esa semana, redadas en Marbella, Miguel arrestado en su yate, con maletas de efectivo. Mi madre me llamó a las 3 de la mañana. ¿Lo han cogido? ¿Fuiste tú? Sí. Y no me arrepentí. Pero el precio: ella intentó suicidarse esa noche. Pastillas esparcidas como confeti trágico. La salvaron en el hospital. Y yo visité su habitación estéril, oliendo a desinfectante y derrota. Perdóname, hija, susurró, tubos en los brazos. La miré, el corazón partido en dos. No puedo. No todavía. Salí, pero algo en mí se resquebrajó. La venganza era un fuego que consumía todo, incluso al vengador. La primavera trajo lluvias torrenciales a Madrid, como si el cielo llorara las lágrimas que yo ya no tenía. Mi trabajo como periodista se había revitalizado con el escándalo: artículos en El Mundo sobre la hija traicionada que destapó una red de fraude. Pero el éxito era un espejismo. Dormía con pastillas. Bebía demasiado tinto en tabernas de lavapiés.
donde extraños me daban palmaditas de ánimo. Guerrera. Sofía se preocupaba, estás cayendo. Lucía. Para antes de que te consuma. Pero parar era rendirse, y la rendición no estaba en mi vocabulario. El juicio contra mi padre y Vargas se acercaba, programado para mayo en los juzgados de la Moncloa. Raúl me preparó como a un gladiador, ensayamos mi testimonio. Pulimos las pruebas hasta que brillaran como diamantes falsos. Recuerda, no es personal, es justicia, dijo él, pero sus ojos decían lo contrario. Mi primo había cambiado, las arrugas de neutralidad se habían convertido en surcos de lealtad dividida. Tu madre está destrozada. Piensa en retractarte. No. El día del juicio. Madrid amaneció gris, con charcos que reflejaban mi rostro demacrado. Entré al tribunal con tacones que resonaban como disparos. Mi padre testificó primero. Voz quebrada, amo a mi hija. Fue un error desesperado. Mentiras. Cuando me tocó a mí, subí al estrado con el corazón martilleando. No fue error, fue robo. Falsificaron mi firma. Vendieron mi herencia para alimentar vicios y amantes. El juez frunció el ceño. El jurado de un mosaico de madrileños hastiados tomó notas. Presenté las grabaciones, los extractos, incluso un video de Paco mostrando el yate de Miguel incautado. Mi padre se hundió en su asiento, murmurando perra ingrata. El veredicto llegó al atardecer culpable. 5 años de prisión por fraude. Más indemnización de 600.000 euros, lo que quedaba del piso después de gastos. Salí al sol poniente. Libre pero encadenada. Llamadas de felicitación de colegas. Pero solo quería gritar. Esa noche. Visité a mi madre en su nuevo piso alquilado en Chamberí, habían perdido el ático por el embargo. Estaba cocinando. Un intento patético de normalidad. Lo vi en las noticias. Dijo sin mirarme. Felicidades. Sarcasmo. Nos sentamos a comer tortilla. El silencio espeso como el aceite. Miguel sale bajo fianza la semana que viene, confesó ella. Dice que me vengará. ¿Venganza? La ironía me ahogó. Déjalo. O te arrastrará más. Pero Miguel no era de los que dejan cabos sueltos. 2 días después, Paco me alertó, cuidado, chica. Tiene contactos en la calle. Un matón de Málaga lo protegé. El miedo se coló por primera vez. Un escalofrío que me hacía mirar por encima del hombro en el metro. Instalé alarmas en mi piso. Cargué spray de pimienta en el bolso. Sofía insistió en que volviera a Barcelona, esto es demasiado. Eres periodista, no mafiosa. Pero huir era lo que ellos querían, que yo desapareciera como el dinero. El clímax se gestó en una noche de tormenta. Recibí un mensaje anónimo, si quieres el resto del dinero. Ven a un almacén en Vallecas. Sola. Mi instinto gritaba trampa, pero la codicia o la rabia me impulsó. Conduje bajo la lluvia. Limpia parabrisas luchando contra el diluvio. El almacén era un esqueleto de hormigón en las afueras, iluminado por farolas parpadeantes. Dentro. Sombras, Miguel, con 2 gorilas a su lado, y mi padre, esposado pero libre bajo fianza, pálido como la muerte. Bienvenida al final del juego, Lucía, dijo Miguel, su acento andaluz goteando veneno. Mi padre no me miró. Hija, por favor. Firma esto y acaba. Extendió un papel, renuncia a la demanda. A cambio de 200.000 euros en efectivo de una cuenta secreta. Trampa. Eso es blanqueo. Sí sé. Miguel rió. Inteligente. Pero firma o tus pruebas desaparecen. Y quizás tú también. Los gorilas avanzaron. Y el pánico me invadió. Saqué el móvil, pulsando grabar disimuladamente. Papá, ¿esto es lo que eres? ¿Secuestrador ahora? Él se quebró entonces. Lágrimas mezclándose con lluvia en su rostro.
No quería. Miguel me obligó. Las deudas. El twist golpeó como un rayo, no era venganza de Miguel, era rescate fallido. Mi padre había orquestado esto para pagarme y silenciarme, pero Miguel lo había secuestrado para forzar mi firma y recuperar su inversión. El caos estalló, grité por ayuda. Un gorila me agarró, pero el sonido de sirenas cortó la noche. Morales y su equipo irrumpieron, había rastreado mi teléfono. Tiros al aire. Forcejeos. Miguel esposado de nuevo. Salí temblando. Mi padre esposado a mi lado en la ambulancia. Lo siento, murmuró. Por primera vez. Lo creí. Pero el daño era irreversible, mi madre. Al enterarse, sufrió un infarto en el hospital. La visité esa madrugada. Su mano fría en la mía. Acaba con esto, Lucía. Por favor. Asentí. Pero el fuego aún ardía. El verano de 2026 fue un horno en Madrid, con olas de calor que derretían el asfalto y mis últimas ilusiones. El juicio de Miguel se convirtió en un circo mediático, reporteros acampando en los juzgados. Titulares como la herencia maldita, de traición familiar a mafia inmobiliaria. Yo era la heroína involuntaria, dando entrevistas en tertulias de radio, donde voces anónimas me llamaban vengadora despiadada. Pero en privado. Era un cascarón, terapia con una psicóloga en el barrio de Huertas. Sesiones donde desentrañaba la rabia como un tumor. Tu venganza fue catarsis, Lucía. Pero ahora suelta, decía ella. ¿Soltar? El perdón era un océano que me ahogaba. Mi padre cumplió sentencia en Soto del Real, una prisión gris en las afueras donde visitas semanales eran puñales. La primera vez. Separado por cristal. Su voz crepitó por el teléfono, he dejado las apuestas. Grupos de apoyo. Por ti. Mentira sonó. Sus ojos huecos me removieron. Demasiado tarde. Papá. El piso se fue, la confianza también. Colgué, pero el eco de su sollozo me persiguió. Mi madre salió del hospital en julio. Un espectro con dieta blanda y ojos vacíos. Se mudó a un piso social en Carabanchel, vendiendo joyas para pagar deudas. La visité una tarde, encontrándola cosiendo su hobby olvidado. Miguel me escribió desde la cárcel. Dice que me ama. Risa amarga. Amor que cuesta herencias no es amor. Pero el conflicto no acababa. Raúl me llamó con noticias, el comprador original del piso, un empresario chino anónimo, demandaba devolución por defecto en el título. El dinero de la indemnización se evaporaba en abogados. Estamos en bancarrota emocional y financiera, bromeó él, pero su voz temblaba. Mi primo se había convertido en mi ancla. Nuestras cenas en mesones de la Latina, un ritual de confesiones. Siento no haberlo visto antes, admitió una noche. Sobre paella y vino. Era familia. Le toqué la mano. ¿Ahora lo eres tú? La reacción en cadena se aceleró, tíos cortaron contacto. Primos me bloquearon en redes. El barrio murmuraba la loca que hundió a sus padres. Perdió mi trabajo freelance cuando un editor dijo demasiado personal. Sofía me rescató, ven a Barcelona. Empieza de cero. Pero Madrid era mi herida abierta. Huir era cicatrizar a medias. En cambio, escribí un libro de este relato. En bruto. Páginas que sangraban verdad. Un agente lo vio, lo pulió, venganza en sangre, la herencia robada. Se publicó en otoño. Bestseller en Amazon, pero cada firma de libros era un desgarro. El twist final llegó en septiembre, en una carta de la prisión. Mi padre, hay algo que no sabes. El piso. No era solo tuyo. Tu abuela dejó una cláusula secreta. ¿Cláusula? Corría Raúl, quien desenterró el testamento original. Allá estaba, el piso era mío. Sí, pero con un fideicomiso para la familia en caso de necesidad extrema, definida como ruina total.
Mis padres no falsificaron solo, ignoraron la cláusula para venderlo entero, robando no solo a mí, sino al legado entero. La abuela lo había previsto, para que la sangre no se pudra en egoísmo. Lágrimas calientes. No era traición ciega, era codicia calculada. Confronté a mi madre esa semana, en un parque del Retiro donde patos nadaban indiferentes. Le mostré el papel. Lo sabíais. Y lo hicisteis igual. Ella se derrumbó en el banco. Confesando, pensamos que era temporal. Recuperaríamos el dinero. Pero no lo hicieron, lo perdieron todo. La abracé entonces, por primera vez en meses, su cuerpo frágil contra el mío. Hice daño, mamá. Pero vosotros empezasteis. No era perdón, era tregua. Miguel fue condenado a 10 años. Su red desmantelada. Recuperé 300.000 euros del piso suficiente para un nuevo comienzo. Pero las consecuencias, mi padre. Reformado en prisión. Escribiendo cartas de arrepentimiento, mi madre. Uniéndose a Al-Denon para adictos codependientes, yo. Mudándome a un estudio en el barrio de las Letras irónico. Escribiendo sobre tromes ajenos. El año cerró con un Madrid nevado. Copos suaves que cubrían las cicatrices de la ciudad como un velo de olvido. Mi libro se convirtió en un fenómeno. Debates en televisión donde psicólogos diseccionaban mi psicopatía vengativa. Pero yo sonreía para las cámaras, guardando el caos para mis noches solitarias. Sofía se mudó conmigo temporalmente. Su presencia un recordatorio de que la lealtad verdadera no sangra. Has sobrevivido, Lucía. Ahora vive, decía, arrastrándome a bermuterías donde bailábamos flamenco improvisado hasta el amanecer. Mi padre salió en libertad condicional en diciembre. Un hombre encorvado con ojos claros por primera vez. La visita fue en un café neutral en Sol. Neutral como el terreno entre ruinas. Pidió perdón de rodillas. Literalmente. Y yo lo levanté, sintiendo el peso de sus 63 años. No por el piso, papá. Por rompernos. Hablamos horas de su infancia en un pueblo de Extremadura. De cómo el éxito madrileño lo corrompió. De las apuestas como escape de un matrimonio hueco. Te quiero, hija. Siempre. Lo creí. No era absolución, era reconstrucción. Mi madre se unió después. Su cabello gris ahora plateado. Cosiendo un chal para mi nuevo comienzo. Cenamos como familia fracturada, tortilla recalentada. Vino sin exceso. Risas torpes sobre anécdotas pasadas. Somos un desastre, dijo ella. Y reímos. Porque era verdad. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN fluía, ella por su debilidad. Yo por mi crueldad. La venganza me salvó. Pero casi me mata. Confesé. Ellos asintieron. Y en ese gesto, el nudo se aflojó. Raúl organizó una cena de Nochevieja en su ático, con vistas a un Madrid iluminado como un sueño. Familia extendida, los leales. Amigos como Sofía y Paco. Incluso Morales con su esposa. Brindando por justicia con corazón. Borracha de cava. Bailé con mi padre un vals torpe. Sus manos firmes por primera vez. El twist final no fue destrucción, fue redención inesperada. El dinero recuperado compró un piso pequeño en el barrio de las Letras, no el de la abuela, pero mío, con balcones donde planté jazmines en su honor. La PH símbolo 1E ABNN símbolo 1 Edenweb se convirtió en empatía. La Toantín en sabiduría. Escribí un epílogo para el libro, La traición no define. La respuesta sí. Elegí quemar. Pero aprendí a construir de las cenizas. Vendió más copias. En primavera. Visité la tumba de la abuela en el cementerio de la Almudena. Flores frescas en mano. Lo resolví. Abuela. Con dolor. Pero justo. El viento susurró aprobación. Hoy, camino por Madrid con cicatrices visibles, una familia remendada.
Un corazón endurecido pero abierto. Una carrera que florece en la verdad. La venganza fue épica, sin un torbellino de furia y lágrimas. Pero el verdadero clímax fue el silencio después, el de la paz ganada a pulso. No hay finales felices sin finales rotos, pero en las grietas crece la fuerza. Y yo, Lucía López, renacida de traiciones, camino erguida bajo el sol español, lista para lo que venga. Fin.